Bueno, estamos aquí con el señor Omar Arredos, coleccionista, productor, que nos dio la oportunidad de venir acá para la Expo. Entonces tenemos varias preguntas para hacerle para la conversación. Con muchísimo gusto. Ante todo, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por permitirnos estar acá. ¿Cómo comenzó pues esto? O sea, ¿por qué fue la idea de coleccionar discos, acetatos, plásticos? A ver, disponemos de tiempo, ¿cierto? Sí. Bueno. El principio, las cosas como todo, son casualidades. Son circunstancias que se presentan que uno dice, hombre, si yo no hubiera pasado aquella vez por aquí, no hubiera conocido a esa persona. Pero no, todo está para que se dé. Y evidentemente se dio. Yo recuerdo que iba tomado de la mano de mi señor padre, ya fallecido hace muchos años, en un pueblo de Antioquia que se llama Puerto Berrío. Yo soy santanderiano ante todo. Y fuimos a pasar una Navidad allá, y en ese pueblo estaban sonando 3 discos en cada puerta, en cada esquina, en cada calle, en cada carro, en todos los rótulos. Entonces pasaba uno y lo oía, y pasaba y seguía pasando, lo seguía oyendo y lo seguía oyendo y lo seguía oyendo. Y a fuerza de oír, se quedó ahí. Yo tendría unos 7, 8 años de edad. Después, circunstancias de la vida nos lleva a nosotros a vivir al Valle del Cauca, más exactamente a Tuluá. Y llego yo allá y empiezo a oír eso que oía hacía unos 4 o 5 años atrás. Y esto es bonito. Y me caló, y paso por un café, que en esa época los cafés de los pueblos eran los sitios de reuniones diurnos y nocturnos. Y encuentro a un señor así abrazando una rocola de un traganíquel. Y oyendo un tema de esos, dije, esto debe tener algo bueno, desde que la gente hasta emborracha con ellos. Pues compré el disco. ¿Y cuánto le costó en esa? 12 pesos. Eso era plata. Pues no es de un mundo de plata, pero lo que valdría hoy día un disco 10.000 pesos o 20.000 pesos. Entonces, ese disco lo empecé a sonar, comprar el equipito y la cosa, y interesado por el por qué el disco suena. Siendo yo de 10, 11, 12 años. ¿Por qué un disco suena? Entonces me armé una corneta de cartulina y le puse un alfiler en la mitad, puse el disco como eje un lápiz y me puse a darle vueltas y se oye. ¿Se oye? Se oye. Suena. No tenía ni idea de eso. Suena. Entonces empieza a darme vueltas en la cabeza la música, y el Valle del Cauca, por naturaleza, es muy musical. La gente, lo de la salsa, eso no es de ahora, eso es de toda la vida. Y no antes se llamaba salsa, sino se llamaba bugalú y charanga y pachanga y cha-cha-cha y todo eso. Cuando llegó la salsa, ya esa música estaba trajinada en el Valle del Cauca. Entonces uno va oyendo música por donde va pasando. Mucho más de lo que se oye hoy día el vallenato en Colombia, que por donde va pasando uno en los rincones. Oye, las emisoras ponen vallenato, la radio, tal cosa. Entonces allá se oía la música popular y aparecían los discos que yo había oído. Entonces compré los 3 discos que yo había oído y me siguieron gustando. Entonces pasa después y empieza a oír a uno al otro, y a Orlando Contreras, y a Alcia Costa, y a Juan Arbizu, y entonces y los tangos. ¿Sí? Los tangos y el tango. El Valle del Cauca, Cali exactamente, conoce, sabe más de tango, tiene más experiencia de tango que Medellín. Y ojalá esta charla la escuche un antioqueño y diga por qué, y investigue. No me pregunte a mí, no investigue. Entonces se va uno metiendo entre la música, y para estudiar ponía una música, para trabajar, para pintar ponía música. Entonces la idea de que yo quiero volver a oír el disco y no puedo llamar a la emisora que me lo repita, pues compre el disco, y va creciendo, y va uno disfrutando, pero se reúne con los amigos y aquí a oír los discos. ¿Aproximadamente cuántos discos tienen?
En este momento hay 6.000 discos, un poquito más o un poquito menos. Si yo encontrara un alma como la mía. ¿Nos puede contar alguna experiencia, anécdota con algún disco o alguna acetato? Sí, experiencias hay muchas. Cuéntenos una. Hay muchas. Bueno, yo oí por primera vez, siendo muy joven, en una emisora Radio Tuluá, que hablaban sobre la historia de la música y su género, en lo que a música vieja. Esa historia se gestaba en un pueblito que se llama Sevilla, por ahí a 1 hora y tanto de Tuluá, y es clima frío. Desde allá la Radio Santa Fe, que fue una de las emisoras fundamentales dentro del proceso de la radiodifusión en Colombia, hacía todos los domingos un programa que se llamaba El Viejo Volga, y así se llamaba un sitio que tenía un coleccionista en Sevilla, don Eduardo Ávila Jiménez, y la Radio Santa Fe iba los domingos a transmitir desde ahí para todo el país y algunos países circunvecinos donde entraba esa emisora. Entonces yo allá fui un día y conocí la primera versión del himno nacional de Colombia, que se grabó en 1910 para la celebración del centenario de Colombia en Nueva York. Yo les dije, si este es el primero, es la primera canción colombiana que tiene que tener uno y que tiene que conocer, porque es nuestro himno. Y si uno no conoce su himno, pues está out. Y luché mucho para conseguirlo. Muchísimo para conseguirlo. ¿Lo puede dejar escuchar ahorita? Claro, con muchísimo gusto. Ya usted puede llegar a su casa y decirle a su papá, cuando yo tuve en mis manos un disco que se grabó hace tantos años. ¿Cómo cree usted que ha aportado culturalmente el tango, la ranchera y el bolero a Colombia? Bueno, los aportes que estos géneros musicales han hecho son de mucha importancia porque han recreado por muchas décadas, generaciones. El tango que se ha creído que es argentino, no es argentino, es del Río de la Plata, Uruguay y Argentina. Y que se ha creído que es de esos países, tampoco es cierto. El tango es africano. El tango, como toda la música popular en Latinoamérica, tiene raíces africanas, raíces negroides. El mismo vallenato tiene raíces negras. El jazz, el blues, el tango, el bolero, la ranchera, todo tiene esas raíces, porque es la música más antigua. Y ellos, los negros, eran esclavos y llegaban a todas partes, a todos los rincones, llegaban con su música. El tango llega al puerto con los negros y con la prostitución. El tango fue más abajo de la prostitución. Eso se daba en los más recónditos sitios y empezó música instrumental. Y no se llamaba tango, sino tangó. Y tangó era un tambor de percusión, valga la redundancia, con que se comunicaban las tribus de vereda a vereda, de loma a loma, de sitio en sitio. Y entonces eso, para llamar a que se perdió una vaca, entonces tenía una manera, y que apareció la vaca tenía otra manera, y que se perdió el burro tenía una manera. Entonces unieron todas esas maneras y se convirtió como en una música consecuente. Entonces empezaron a llevarlo a los burdeles para que los hombres que iban detrás de las mujeres, de las minas, como se llamaba en esa época, en el lenguaje del tango, en el lunfardo. Entonces, los dos hombres bailaban y el que mejor bailaba era el que se iba con esa niña. Y pagaba unas monedas y se iba.
Esa costumbre no es que haya cambiado mucho, pero el tango sí influyó en eso, que fue muy parecido. El primer tango con letra que se expuso o que se cantó ante un público fue Lita de Pascual Castriato en 1917 en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y obviamente con todo el rechazo de la comunidad, de la clase social de Edo Parado, porque el tango no tenía por qué. Tal vez es una de las razones que a Carlos Gardel lo hizo grande. Una, haberse muerto joven, y dos, haberse muerto en Colombia. Pero él tuvo muchos enemigos por ser uno de los que mejor cantó el tango. Disco con tango, el primer tango instrumental? Hablar del primer tango no, porque no existía cómo grabarlo. Hay unas versiones muy antiguas de la comparsita y demás que pues han ido evolucionando dentro del ámbito social y cultural. En lo que tiene que ver con el bolero también tiene que ver con los negros. En Santo Domingo, los negros se emanciparon en alguna oportunidad, los que trabajaban como esclavos o los que trabajaban en el campo, sobre todo recogiendo caña y demás. Se rebelaron y dijeron no más, nos vamos aquí, nos hacemos matar, y mataron una cantidad, otros quedaron vivos, pero se esparcieron. Unos se fueron para Cuba, otros se quedaron ahí, otros se fueron para muchas partes, pero la mayoría de esos negros que estaban allí venían de Francia. Los negros traían la contradanza como género o como ritmo francés. Llegan a Cuba y encuentran allá otro género de música que era el son. El son y la danza nació el danzón. Y del danzón nació el bolero, porque era algo mucho más asequible a la sociedad y a la cultura. Y resulta que a Cuba siempre lo han visitado como un punto de turismo. Entonces el turista que llegaba por aquellas épocas le gustaba más el danzón que el son. El son era oriundo, era clásico. Entonces, un señor, un viejo creador de la trova, que ha sido fundamental en Cuba, dijo, vamos a crear algo más lento y más romántico. Muy enamorado, tal vez, le decían el maestro. Creó un bolero que se llamó Tristezas, 1885. De ahí hasta ahora el bolero ha seguido su historia y ha cantado su historia. La ranchera tiene una historia un poco más larga. Se inicia en los caminos, en las veredas, donde también, como los argentinos, los payadores, son aquellos que arriaban ganado y no tenían otra cosa sino ir cantando sus vivencias y recordando a la mujer amada y cantarle lo que les ocurría y tocar lo que se le ocurría, porque no tenían profesores ni nada de esa cuestión, y tocaban. Entonces aparecieron los primeros duetos, como Ábrego y Picasso, 1905, y los cogió la RCA Víctor y les grabó unos temas que también podemos oír uno de ellos, donde es así como medio cómico y como cantado, pero no habían definido todavía qué podía ser la música mexicana. Lo que sí aparece en la historia como fundamental y que viene de Europa son las famosas bandas, que hoy día les decimos vulgarmente papayeras, pero son pelayeras. Le hemos cambiado el nombre porque de pronto les pareció a la gente más fácil decirle papayera, pero es pelayera y es pelaya de la vía de la costa. Las bandas que tienen, como no había sonido, entonces tienen corneta que no necesita amplificar, la percusión que es el bombo, el platillo, clarinete, todos esos instrumentos de las bandas no necesitan amplificarlos, eso suena muy bien y van por las calles tocando. Pero resulta que eso era muy silvestre, muy de campesinos. Entonces necesitaban que esa banda estuviera un poquito mejor presentada. Entonces le dijeron a los músicos, póngase el traje de domingo, el campesino mexicano,
tiene ese traje, un pantalón que se lo sube bastante y se pone una faja y una chaquetica y entonces el sombrero y demás. Generalmente el mexicano campesino, para protegerse porque allá es muy desierto, muy desértica, unos sombreros grandísimos con una copa alta. Sí. Con eso se protegen ellos de la inclemencia del sol. Entonces redujeron el tamaño del sombrero para hacerlo más fácil de ir el domingo a misa y de cachaquear, pero el sombrero campesino sigue siendo. Entonces se fue puliendo y se fue puliendo también la instrumentación. Entonces ya aparece el violín que viene de Europa, la trompeta sigue, el bajo en vez de ser percusión es un contrabajo con cuerdas, influencia europea también, porque llegaron los españoles y traían costumbres. Bueno, no podemos decir que ni el tango ni el bolero ni la ranchera viene solamente de un solo lugar, No, sino de muchas culturas. Todo es unido, todo es unido. Entonces empezaron a meterle a eso, además de la música, cosas. Había un problema en México que era de muchísima importancia, y era el desarrollo. Y el desarrollo en México lo dio el ferrocarril. Porfirio Díaz creó 25.000 kilómetros de línea férrea. Fue un dictador civil. Dicen que se robó toda la plata del mundo, pero les dio a ellos, a los mexicanos, la cultura y les dio la oportunidad de que se desarrollaran. Entonces, ¿qué pasa? Que para construir la línea férrea necesitaban trago, mujeres, música y la parte del sindical, porque la gente se fue, bueno, pero como se la gana todo y nosotros, la inconformidad ha existido en el hombre desde siempre. Entonces, viendo el gobierno que esto empezaba a publicarse y a tener repercusión donde iba llegando, entonces la gente se iba preparando y decía, no, estos llegan aquí ahora, esperémoslo de esta manera. Entonces resulta que prohibieron ellos que se escribiera y que se sacaran periódicos, que se imprimiera la mentalidad y la filosofía. Pero a ellos nunca les pudieron prohibir que cantaran. Entonces en las canciones estaba la protesta contra lo que estaba sucediendo. Entonces por eso se llama música callejera, que es una música popular de mucho trago, de mucho consumo, que hoy día todavía existe. Entonces esa es la forma en que la música mexicana va surgiendo su desarrollo y se convierte en lo que es hoy día. ¿Qué influencia tienen estos géneros musicales para poder consolidarse? Que han sido fáciles de entender y que han encontrado siempre un espacio en ese rinconcito sentimental, aporreado o alborotado, si cabe el término. Si está enamorado, la ranchera, el tango, el bolero, le dice, lo acaba de documentar para que exprese lo que tal vez por sus propios medios no ha podido expresarle a la mujer lo que se siente por ella. Si es el tango, lo mismo. Y si es de despecho, ni hablar. Ese lo coge y lo vuelve récord. Gente se ha suicidado. Hay discos que en su momento, Alce Acosta, que es aquí de Soledad Atlántico, ha sido uno de los más grandes vendedores de música popular en Colombia. Había gente que se mataba de oír un disco despechados y decepcionados de la vida. O sea que eso ha tenido una influencia inmensa en el argot popular. Para terminar, nos puede contar un autor de cada género o un grupo representativo de cada género? Bueno, empecemos por el bolero. El más grande de todos, Agustín Lara. No hay duda, mexicano. Se casó 13 veces. Tuvo un amor que le produjo muchas inspiraciones, que fue María Félix. Se llamó La Doña. Una mujer que encarnó la mujer mexicana, con eso te puedo decir todo. ¿Quién puede decir? Sí. María Félix, La Doña. Entonces, él, lo podemos ver allá, que tiene cigarrillo en la mano. Tenía una cicatriz aquí muy fuerte en la cara, que en un café una mujer, una prostituta por celos, le rompió la cara. Y como no existían los cirujanos plásticos, así quedó.
Eso en el bolero. En el tango, Francisco Canaro, lo más grande que ha dado el tango como productor y como director de orquesta. Y en la ranchera, para mí, lo más grande ha sido Miguel Aceves Mejía, uno de un mechoncito que como James Rodríguez era tareto y cantaba supremamente bien. Y cantó todos los géneros. Cantó tango, cantó rancheras, cantó boleros, sones cubanos, de todo cantó. Entonces, él para mí es lo más grande que produjo México como intérprete. Mas no fue compositor, fue intérprete. Entonces, por eso Agustín Lara nos da la oportunidad de evocar aquel autor importante, más que Agustín Lara cantó, pero no era el gran cantante, solo que el hecho de ser él le perdonábamos y nos gustó todo lo que hizo. Me gustaría cerrar, si me lo permite, Sí. con algo. Yo quiero convocar a la juventud, a ustedes, que vengan a conocer la música, que se enamoren del pasado, que se enamoren de la cultura de la música. Nosotros necesitamos, con mucha urgencia, que la juventud tome esto, conozca esto y que goce con esto. No quiere decir que nosotros vamos a durar toda la vida. Todos los coleccionistas, yo soy de los más jóvenes y tengo 64 años. Hay gente que va a ir, se va yendo, entonces nosotros llegamos donde la viuda y a ver qué le podemos comprar y engrandecer lo que queremos. No debe ser así. La música debe ser cultura. En Suiza es Pensum Academy. Las universidades y los colegios tienen, por lo que digo, es la historia. Y el resto de lo que usted aprende en la universidad es un libro que alguien escribió y le dieron toda la importancia. La cultura del disco dice la verdad y la época no falla, ni el tiempo tampoco. De ahí que los grandes autores, los grandes Beethoven y los grandes Mozart, los seguimos estudiando. Y no ha sido fácil superarlos. Algo tiene el agua desde que la bendice. Eso quería dejarles. Bueno, muchas gracias por permitirnos hacer estas preguntas, por enseñarnos un poquito más de lo que no sabíamos, porque yo personalmente no sabía mucho ni el tango ni el bolero en la ranchera, solamente lo que yo escuchaba por ahí en discotecas, bares. Pero eso tiene una cultura, tiene mucho tiempo de trabajo y entonces es muy bonito.